Por ser tan importante esta característica principal del formar la propia identidad, vamos a profundizar un poquito en ello. Para eso nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué pensarán los adolescentes de sí mismos? Esta tendencia de los adolescentes a pensar constantemente en sí mismos está ligada con lo que llamamos el desarrollo del autoconcepto, es decir, cuál es el concepto que tienen de ellos mismos. Es aquí donde ellos empiezan a hacerse juicios de valor, evaluación respecto a su físico, a su capacidad intelectual, respecto a la capacidad de aceptación por parte de los otros, si hay rechazo, si hay aceptación, si hay un sentido de pertenencia a un grupo. Es lo que ellos van fijándose para partir de ahí para decir quiénes son. Debido a la inseguridad que constantemente tienen de sí mismos, necesitan empezar a preguntar a otros compañeros, a sus amigos, a sus iguales, al resto, cómo los ven, es decir, si son aceptados o no, si hay algo en ellos que da un resto de valor también para formar parte del grupo. Y aquí es que no nos extrañará entonces que por lo general en las redes sociales busquen constantemente esta aprobación, ya sea a través de likes, ya sea a través de reacciones, de comentarios, de los otros que son sus iguales, sus pares, o incluso aquellos que a lo mejor no son de su propiedad, pero que también les dan una retroalimentación acerca de lo que ellos mismos son. Los adolescentes entonces necesitan especialmente esta opinión de los demás para poder reafirmar su propia autoimagen. Esto a su vez los pone en un espacio de mayor vulnerabilidad también. Vulnerabilidad ante las críticas que los otros pueden ejercer. Y tengamos en cuenta también que en esta etapa se da esa variedad del estado de ánimo. Entonces hay una mayor sensibilidad también a lo que los demás puedan pensar de ellos mismos. Por tanto, esta imagen o este autoconcepto que ellos pueden tener también se ve afectada por el estado de ánimo que les va marcando. Aquí es donde la valoración de sí mismos, lo que nosotros llamamos el autoestima, ese quererse a sí mismos, también se va a ir formando o va a ir teniendo también ya sea un contrapeso, es decir, va a aportar en la identidad del adolescente o va a hacer que de pronto esta búsqueda de la identidad se vuelva cada vez más difícil. En el inicio de la pubertad, ante todos los cambios que estos van presentando, constantemente se están preguntando a sí mismos cómo se ven, cómo los ven los demás, ¿será que lo van a aceptar, los van a aceptar así de esta manera o van a ser rechazados ante los nuevos cambios que están experimentando? Y aparece aquí una evaluación continua de sí mismos. Esta evaluación les va generando de pronto emociones como vergüenza o falta de aceptación por parte de los demás. Entonces no es de extrañarnos que de pronto los adolescentes empiezan a aislarse un poco de aquellas convivencias familiares que constantemente teníamos antes, en las que ellos participaban tan abiertamente, porque de pronto empiezan a sentirse un poco juzgados ante los demás. Recordemos que sienten que son el centro de la atención y que el resto también les está juzgando en base a los cambios que están teniendo. Y entendamos que hay cambios que no son del todo tan positivos o agradables para el resto. Entonces, a la vez genera este temor de no ser aceptados o no seguir siendo aceptados y mucho menos queridos por los demás a raíz de estos cambios que de alguna manera tampoco pueden controlar. Y es importante que aquí entendamos entonces que el autoestima en esta etapa de la adolescencia es fundamental, porque definitivamente un adolescente con una autoestima positiva va a generar un autoconcepto y una idealización de sí mismo más real y sobre todo va a garantizarles hasta cierto punto salud mental. Un adolescente con una autoestima baja va a generar sin duda un concepto negativo de sí mismo. Por tanto, los adolescentes con una autoestima baja van a ser adolescentes que no se quieren a sí mismos, que no se valoran a pesar de lo que van descubriendo de ellos, que tiene de mucho valor o el simple hecho de ser personas. Son adolescentes que aumentan ese sentimiento de inseguridad y con ende el aumento también de la ansiedad que van generando. Tenemos entonces adolescentes que definitivamente no están generando una autoestima, no están generando un concepto de sí mismos y una identidad sólida.
sino más bien una identidad frágil y vulnerable ante cualquiera de las dificultades que van a ir encontrando en la vida.